Vamos a saludar ahora y le damos la bienvenida a Miriam Bregman, que es legisladora en la ciudad de Buenos Aires, una representante de la izquierda en nuestra ciudad. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenos días. Mariano y Milva la saludan. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Miriam, ¿cuarentena sí en estas condiciones u otra forma de cuarentena, piensan ustedes? Mira, creo que eso lo tienen que definir los sanitaristas, los expertos. Se supone que ellos son los que saben, ellos y ellas son los que saben cómo se debe afrontar una situación extraordinaria como esta. Lo que sí me consta es que para que la gente se pueda quedar en la casa tiene que tener salarios suficientes, tiene que tener ingresos suficientes. Esa es la contradicción, porque es evidente que hay un gran lobby de los sectores poderosos del país, de los grandes empresarios, para que se produzca de cualquier manera. Entonces se buscan miles de argumentos para justificar que, bueno, hay que trabajar como sea, que está todo dado, que no importa, pero lo que yo estoy viendo por mi militancia cotidiana es muy grave, muy, muy grave. Cuando comenzó esto, cuando empezamos a recibir las noticias de Europa, se decía que algunos lugares había que tener especial atención por la concentración de personas, ¿no? Recordarán ustedes, lo de los geriátricos era una. Sí. Bueno, no se pudo parar la expansión en los geriátricos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y eso tiene que ver con las condiciones en que muchos trabajan allí, Claro. que van de un trabajo a otro. Entonces, si no le garantizás un salario de emergencia que les permita solo atender en un lugar a enfermeros, enfermeras, el personal de salud, Sí. es obvio que van a ir Tal cual. trasladando esto de un lugar a Miriam, otro. Mira, me preocupa que vayamos a una discusión entre elegir, entre morir de coronavirus, porque la curva está creciendo efectivamente, eso no se puede negar, esencialmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en la zona metropolitana, entre elegir, entre morir de coronavirus o de hambre. Entonces me parece que está mal esa discusión, está mal. Yamil habla de una cuarentena inteligente. Yo la única cuarentena inteligente que entiendo, o la única inteligencia que entiendo, es que hay que preservar la vida de las personas, pero sin aceptar que haya un crecimiento de la pobreza exponencial como aparenta ser. Se habla de que cuando termine la cuarentena, el 60% de los chicos de la Argentina van a ser pobres. Eso es inaceptable. Es increíble que el Congreso de la Nación no se haya reunido todavía para discutir un impuesto a las grandes fortunas, que al día de hoy el único proyecto que existe es el que presentamos con Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda, porque con un impuesto a las grandes fortunas, afectando a menos del 1% de la población, el 1%, podríamos estar consiguiendo en forma extraordinaria y por única vez 15.000 millones de dólares a ver para que los Miriam, pequeños comercios, como se dijo acá, no tengan que cerrar, como que para el que tenga que hacer cuarentena pueda quedarse en su casa. Y déjame decirte una cosa más, y sí. para que se cumplan los protocolos. Hoy no se están cumpliendo los protocolos, ni siquiera en los centros de salud. Es lo que están denunciando y por eso hay movilizaciones, hay cortes de Mm. calle, como hubo hace unos días en el Bajo Flores con trabajadores de la salud del Hospital Piñero. Es decir, denuncian que no tienen los elementos para atender a los pacientes, Espera. que no tienen los equipos de seguridad necesarios, no se cumplen los aislamientos. Y te digo una sola cosa más para cerrar, que es muy preocupante. Hay muchos casos en el transporte. Tengo acá el detalle, si lo quieren se los puedo pasar, que mis compañeros que trabajan en el ferrocarril me lo pasaron. Ya hay 2 muertos en el ferrocarril y decenas de contagios. Entonces, tengo el detalle línea por Sí, línea. hemos visto ayer ¿Qué igual, estamos Miriam, de haciendo? todas ¿Cómo puede formas, ser que a la presionen? gente toda Sí. amontonada en el tren San Martín, que se vieron imágenes que se viralizaron. Y es falso el dilema que plantea Miriam de o muertos o economía, porque se puede avanzar en modelos de apertura inteligente que no implique que todos nosotros estemos expuestos a morirnos ni ir a matar gente. A Y ver, eso es lo que hay que buscar. El resto del mundo pudo. Miriam, No, es que cada uno tiene que decir qué es lo que quiere preservar, porque de poner palabras como modelos inteligentes, como testeos masivos, miren, les voy a contar un secreto. Nosotros desde el Frente de Izquierda, y lo pueden comprobar en todas las redes sociales, fuimos los primeros en absoluta soledad en plantear la necesidad de testeos masivos. Los primeros. Pero ahora, los testeos masivos son para tomar medidas. Y esa inteligencia que Yamil reclama, yo no la veo, porque lo que está pasando, y les comentaba antes,
es que se combina con una situación de pobreza estructural que tiene la Argentina, de intentos de las grandes empresas de flexibilizar las condiciones de labor, y todo eso conspira. Les voy a poner un caso concreto porque lo puedo nombrar acá, es absolutamente público, se discutió en el Congreso de la Nación. Miren, en el caso de la empresa Mondelez, que fabrica alimentos, obviamente por ser una fábrica de alimentos, estuvo abierta durante la pandemia. Después, con una maniobra, la empresa cerró una de sus plantas, la de San Fernando. Ahora tiene COVID en la otra, en la de Pacheco. Saca los casos, testea solamente a la gente que está muy cerquita de la persona que da positivo, pero se niega a aislar a todos los que tuvieron contacto porque como tiene la otra planta cerrada, quieren seguir produciendo y mantener sus ganancias. Entonces, acá nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Testeos? Sí, Argentina testeó muy poco, muy poco. Se fueron desde que asumió este gobierno más de 5.000 millones de dólares en deuda externa, y ese dinero se tendría que haber gastado absolutamente destinado a la pandemia, como mínimo desde que empezaron a aparecer los primeros casos. Yo no voy a defender eso. Sí, una cosita más, ni que el ingreso de emergencia, el IFE famoso que existe ahora, sirva para que la gente pueda quedarse en su casa, porque con 10.000 pesos por grupo familiar no se puede. Sí, está clarísimo. Porque sin agua en la villa, como decía Rubén Orlando, en la villa no hay agua. Ramona murió porque estuvo 12 días sin agua. Ya le hemos hablado, Miriam, a eso también. Mirá, te queremos agradecer.